Muy buenos días y buenas tardes a todos. Desde el Sevier tenemos el placer de reunir hoy a este excepcional panel de expertos en oncología, quienes nos hablarán sobre los retos que ha supuesto la atención a los pacientes oncológicos en este periodo de la pandemia COVID-19. Mi nombre es Ricardo Carrasco y como gerente de soluciones clínicas del Sevier estoy en contacto con profesionales clínicos en diversos ámbitos, en el campo asistencial, educativo, por lo que quiero expresar mi agradecimiento por la confianza y por tener la oportunidad de ofrecerles iniciativas como esta desde el Sevier y que espero que sea de gran valor para todos. Esta es una iniciativa global del Sevier por el Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado 4 de febrero, y se están desarrollando en estos días diversos diálogos como este alrededor del mundo. Y sin más preámbulo, pasamos a presentar a nuestro panel, comenzando por la doctora Peleteiro, quien moderará esta sesión. Doctora Peleteiro. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que la sesión cumpla vuestras expectativas. Antes de comenzar, quería agradecer al Sevier la invitación a participar en este panel de expertos para discutir este tema tan interesante y felicitaros antes de nada por la organización a la hora de prepararlo, decir que es muy agradable trabajar con vosotros. Bueno, yo soy Paula Peleteiro, estoy aquí como vocal de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y soy oncólogo radioterápico en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. La patología a la que me dedico pues son tumores genitourinarios y digestivos. Nada más, dejo a mis compañeros. Muy bien, doctor Moreno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Sevier por la invitación a todos los que están participando. Soy el doctor Luis Moreno Sánchez, soy oncólogo radioterápico, actual presidente de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica y jefe del servicio de radiooncología del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Tavares, en República Dominicana, Santo Domingo. Gracias por la invitación. Doctora Bejarano. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días desde acá, desde México. Mi nombre es Griselda Bejarano, soy parte del equipo de oncología quirúrgica del Hospital Juárez de México, en específico ginecología oncológica, y es un placer compartir este momento con ustedes. Gracias, doctora López. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana López Martín, yo soy jefe de servicio de oncología médica del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, y me dedico más específicamente a cáncer de pulmón y piel. Y encantada de estar aquí hoy con vosotros y charlar este ratito. Muy bien, doctor Fuentes. Bueno, pues buenas tardes o buenos días. Yo soy el doctor Rafael Fuentes, yo soy oncólogo radioterápico. Mi trabajo es en Gerona, que es una demarcación del noreste de España, para los que sois de más lejos. Entonces, me dedico sobre todo a la clínica y una parte de mi trabajo a docencia y otra pequeña parte a investigación. Y bueno, como todos, un placer estar con vosotros, evidentemente. Muy bien, perfecto. Pues como podéis todos ver, un panel muy interesante, diferentes áreas, diferentes regiones, diferentes especialidades, oncología médica, oncología quirúrgica, oncología radioterápica. Así que para empezar, yo quisiera pues, comentar con un año en perspectiva, un año que llevamos ya de la pandemia, vamos a hablar un poquito sobre cuál ha sido el impacto de esta pandemia a nivel asistencial en la oncología. ¿Cómo os ha afectado? ¿Qué cambios habéis tenido que hacer en líneas generales? ¿Cómo lo habéis vivido? Doctora Peleteiro. Bueno, comienzo a hablar de nuestra experiencia. Yo creo que la primera ola nos pilló a todos un poco fuera de juego, sin protocolos, bueno, ya me contaréis después vuestra impresión, sin protocolos de actuación ni directrices claras, pero poco a poco, tanto desde los centros hospitalarios como desde las sociedades científicas, se fueron elaborando guías y protocolos pues, para ayudarnos a todos a adaptarnos a estas circunstancias, tanto a médicos como a pacientes, ojo. Nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, pues nos dio unas pautas para seguir atendiendo a nuestros pacientes de forma segura. ¿Qué es esto? Pues minimizando el riesgo de contagio de nuestros pacientes sin perder la calidad de la atención, ya que los pacientes con cáncer todos sabemos que son especialmente vulnerables a las infecciones.
Para reducir este riesgo de infecciones, bueno, pues se colocaron, lo primero que hicimos fue colocar dispensadores de hidrogel en todas partes, en todas las consultas, pasillos, mostradores, etcétera. Por supuesto, obligatorio el uso de mascarillas. Le medimos la temperatura a todos los pacientes que entran por la puerta del servicio. Limpiar superficies cada vez que se usa, tanto la camilla del acelerador como los asientos, bueno, cuando el paciente viene a consulta, las sillas, tenemos cuidado con los bolígrafos que utilizan para firmar el consentimiento, etcétera. Y, bueno, pues limitar el número de acompañantes de los pacientes. Antes, bueno, tenemos pacientes, sobre todo en las plantas, que viene toda la familia, pues se limita, si lo necesita uno y si no, mejor ningún acompañante. También, bueno, es muy importante limitar el tiempo que los pacientes estén en el hospital. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues se consigue extremando la puntualidad, tanto del médico como del paciente, ¿vale? Si no queda otra que venir al hospital, bueno, pues incluso llegamos a llamar a los pacientes, decirles que esperasen en el coche y llamarles por teléfono para que entrasen en el hospital. Esto, bueno, sobre todo en la primera ola, ¿vale? También nuestra sociedad promueve la realización de teleconsultas y teleseguimiento. Todo lo que se pueda hacer, todo lo que se puede resolver con teleconsulta, pues se hace. Yo, por ejemplo, que llevo cáncer de próstata, todas las semanas vemos toda la consulta de la semana. Y si vemos que un paciente va a venir a ver su PSA semestral o anual y está bien, claro, pues lo informas por teléfono y le mandas una nueva cita con otra analítica para hacer, ¿vale? Por correo ordinario a su casa. Evidentemente, no por hacer consultas telefónicas tenemos que dejar a los pacientes desatendidos o con necesidades sin cubrir. Tenemos que hacer consultas telefónicas de calidad. ¿Qué más se hizo? Bueno, pues sobre todo en la primera ola, las unidades de farmacia oncológicas también le mandaban la medicación hospitalaria a los pacientes a su casa, la oral sobre todo, la otra se la tenían que venir a poner y no, pero la oral sí que se estaba enviando a casas. Después, nosotros en nuestro servicio, por ejemplo, tenemos las patologías divididas por parejas. Cada pareja lleva una patología o dos o tres, vamos, pero no es de forma individual, es por parejas. Entonces, lo que hacíamos era, cuando a uno nos dividíamos por semanas y cuando uno tenía que estar en el hospital, el otro trabajaba desde casa con acceso al ordenador del hospital, con un VPN. Entonces, desde tu casa podías hacer teleconsultas, podías planificar tratamientos, ver con Bings, etcétera. O sea, podías trabajar muy parecido al hospital. De esta forma, si uno de la pareja se infecta o tiene que hacer cuarentena, pues la patología nunca va a quedar desatendida. ¿Qué más hicimos? Bueno, la parte del tratamiento ya lo comentaremos más adelante, así que nada, y así más cambios que hicimos. En las sesiones clínicas, pues cambiamos un poquito la sistemática. Antes, pues íbamos pues la pareja a la sesión y bueno, en otras especialidades, pues a lo mejor venían 5 o 6. Lo que hacemos ahora es, uno por especialidad, hemos cambiado las salas, vamos a salones más grandes, ventilados y a veces, bueno, en plataforma digital las hacemos. Y así yo creo que estos son los cambios más importantes, que ya son bastantes, que hemos hecho a lo largo de este año. No sé, por ejemplo, el doctor Moreno, si nos cuenta su experiencia también. Gracias, doctora Peleteiro. Básicamente, lo que usted ha comentado es lo que hacemos o lo que hemos seguido aquí en República Dominicana, tanto en centros públicos como en centros privados. El primer caso que se presentó acá en República Dominicana fue el 1 de marzo. Inmediatamente la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica, siguiendo recomendaciones, porque revisamos la página y las recomendaciones de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, pues nos basamos mucho en eso y tomamos esas recomendaciones y las implementamos. Salió un primer documento hablando sobre los tipos de tratamiento, las recomendaciones, y ya en mayo del 2020, la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica, la Sociedad Dominicana de Hemato-Oncología y la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica elaboramos en consenso un documento para el abordaje del paciente con COVID, ¿no? Las precauciones que debe que tener, el manejo de ese paciente. Pero básicamente, pues, desde el servicio de radiooncología, los pacientes, los que era posible evaluar por telemedicina, así lo hicimos, aunque eso fue lo que más inicialmente nos costó. Los grupos se dividían de manera que no asistiéramos todos a la misma vez para evitar, por supuesto, el contagio, e igual hacíamos con los técnicos siguiendo todas las medidas de precaución que están establecidas hasta el momento. Muy bien. Doctora López.
Realmente yo voy a comentar cosas bastante en la línea de lo que han comentado tanto Paula como el doctor Luis Moreno. Un poco algunas diferencias porque, bueno, nosotros sí que vemos a los pacientes, digamos, en salas en las que comparten los pacientes. Y esto quizá es una diferencia con la oncología radioterapia, que al fin y al cabo los tratamientos son individuales. Yo trabajo en Madrid, que seguramente todos sabéis que fue una zona especialmente castigada durante la primera ola, y esto creo que también lo vivimos como algo especialmente duro, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Paula, ¿no? Fue como llegar una especie de tsunami, todo de la noche a la mañana se transformó, prácticamente todo se bloqueó, se cerró, solo teníamos COVID. Desde luego nuestro hospital se transformó en un hospital casi monográfico de COVID y solamente el servicio de oncología médica, en mi hospital no hay oncología radioterápica, así que solamente, solamente la unidad de oncología y la unidad de diálisis mantuvimos actividad más allá de lo que era COVID, porque el resto prácticamente se transformó en un hospital monográfico COVID. Sí que es verdad que nosotros, a pesar de que parte de nosotros, como aproximadamente un 30% de los adjuntos del servicio, tuvieron que colaborar en la atención de los pacientes COVID, pues conseguimos mantener pues, la actividad propia nuestra, de manera que los pacientes que ya estaban en tratamiento con nosotros, pues siguieron en tratamiento. Hicimos pues algunas adaptaciones del mismo tipo de las que habéis comentado. En nuestro caso, que son tratamientos médicos, pues los tratamientos orales, procurábamos hacerlos a veces llamándolos por teléfono a los pacientes sin hacerlos venir a consulta, recibiendo también la medicación en domicilio. Esto la verdad es que las farmacias se adaptaron de una manera, creo que espectacularmente buena y rápida, o sea, llamativa, ¿no? Cómo se puede organizar algo en tan poco tiempo. Los tratamientos intravenosos los seguimos poniendo, pues manteniendo las distancias entre los pacientes, perdiendo puestos de tratamiento para garantizar esas distancias y, bueno, intentando hacer un screening de los pacientes a la entrada. Hemos ido pues adaptándonos a lo largo del tiempo, así hacíamos PCRs durante cada cuantos y medíamos anticuerpos, y no, bueno, pues poco a poco pues hemos ido estableciendo un protocolo, ¿no? Ya, aparte de esto, yo creo que también hemos hecho consulta telemática, desde luego, pero sí que es verdad que quizá menos que en otros, el resto de las especialidades era todo prácticamente telemático. Sí que es cierto que los pacientes tenían incluso dificultades para contactar con sus médicos de primaria, por tanto también nosotros hemos colaborado un poco en esa labor. Y aparte de hacer nuestro propio tratamiento oncológico, pues hemos hecho los seguimientos, las llamadas y hemos colaborado sobre todo en el seguimiento de los ambulatorios COVID, porque realmente nuestros compañeros de urgencias, medicina interna, no es que estuvieran saturados, es que estaban saturados al cuadrado. O sea, esto era imposible mantenerlo, ¿no? Entonces también pues hemos hecho ese apoyo dentro de lo que hemos podido, a pesar de que hemos mantenido un poco nuestra actividad. Y en cuanto a tratamiento, eso. Luego ya si hablamos de los diagnósticos nuevos y tal, pues los podemos igual ver un poquito más adelante. Genial, gracias. Griselda. Bien, acá en México, específicamente en el Hospital Juárez, como en la mayoría, la oncología ha sido un reto. Como bien sabemos, es un área donde la atención médica no se puede interrumpir. Muy parecido a lo que ya comentaron ustedes, para nosotros el Hospital Juárez tuvo una conversión a un hospital COVID. Sin embargo, nosotros persistimos con nuestros pacientes oncológicos, ya que tenemos pues nuestro centro, se ve radiología, radiooncología, quimioterapia y el área quirúrgica. Tenemos un área muy cerrada que no se pudo completamente sellar esa entrada a los pacientes. Por lo tanto, tuvimos que crear poco a poco protocolos siguiendo líneas de otros países y después de la primera ola, que fue lo más difícil, yo creo, y ponernos nosotros ahí al frente. Nos tocó estar principalmente con un filtro de oncología en la entrada, una entrada específica que se hizo para los pacientes oncológicos, donde ellos no entraban como el resto de los pacientes, mucho menos los pacientes con urgencias respiratorias. Solo la entrada al paciente oncológico al área oncológica, no podía ir a ninguna otra área. Nosotros los evaluábamos desde la entrada, desde médicos adscritos, residentes, incluso nuestros guardias de seguridad que solo estaban en nuestra área, de la misma forma repartiendo los geles, la limpieza, manteniendo las distancias necesarias
y cada área ya decidía lo que hacía con sus pacientes. Por ejemplo, el área de radiooncología, pues decidir si había algún paciente a quien le pudiera ofrecer una terapia hipofraccionada para no tenerlos tanto tiempo, la quimioterapia por vía oral. En lo que a nosotros nos compete en el área quirúrgica, difícilmente puedes posponer una cirugía, ¿no? Pero de cualquier forma intentar hacerlo con las medidas sanitarias necesarias, pero no el rechazo del paciente, simplemente aumentar las medidas. Muy bien. Rafael Fuentes. Bueno, os estaba escuchando a vosotros y la verdad es que se parece mucho a lo que hemos hecho en nuestro hospital. Bueno, eso tranquiliza, ¿eh? Sí, sí. Eso es que se ha hecho bien. Yo casi te diría que si tengo que contar un protagonista, el protagonista se llama WhatsApp, porque realmente la comunicación entre todo el mundo fue lo que nos permitió pues trabajar a distancia, a saber quién estaba infectado, porque claro, aquí se infectó a todo el mundo, personal y enfermos. Y entonces, nosotros, nuestro servicio, pues claro, fue fatal porque somos unos 10 médicos y a la primera de cambio teníamos 5 de infectados. Nos vino un residente de guardia a explicar el caso de guardia y él, y los 2 que tenía a cada lado infectados. Bueno, yo te diría que empezamos por el caos general para pasar a un caos organizado, para al final organizarte y adaptarte a la situación. Yo creo que es muy parecido a lo que tenéis vosotros. Los protocolos, pues todo el día en internet, a ver qué protocolo hay nuevo, a ver hoy qué toca, a ver cuántos somos hoy y como vosotros decís. Yo iba al hospital y tenía toda la sala de sesiones para mí solo, porque aquel día solo estaba yo y otro, porque nos íbamos alternando y claro, unos en casa y otros, y bueno, yo pienso que el gran vencedor de la jornada fue el teletrabajo. Yo personalmente me estuve peleando con la dirección del centro más de 10 años para teletrabajar y vi como en 10 días se hacía todo. Lo que parecía imposible, los VPNs, aquello fue, bueno, no te diré que fue fantástico por la causa que nos llevó a ello, pero al final nos ha quedado una herencia que yo pienso que es buena ahora ya. Y no sé si puedo añadiros mucha cosa más, quizás solo un comentario de los enfermos positivos, porque supongo que todos habéis tenido enfermos positivos y qué habéis hecho con ellos, ¿no? Nosotros lo que hicimos, no sé si coincidirá con vosotros, es reservar una máquina al final del día. Y aquellos que eran positivos, pero asintomáticos o poco sintomáticos, a mitad de tratamiento, que no había manera de pararlos, pues se trataron igual. Y se trataban a la última hora del día, reservando una máquina para que todos los técnicos... Le perdimos por 10 segundos. Bueno, no. Pues no, solo esto. Y comentaros, pues, qué habéis hecho con los enfermos con los COVID positivos, los que fueron positivos a lo largo del tratamiento. Pues mira, nosotros solo tuvimos dos y este mes. O sea, rarísimo, pero solo 2. Y sí, se tratan al final del día, sobre todo para los protocolos de limpieza e higiene, porque si no, no te da tiempo a tratar a más. Y no sé si tratasteis alguna neumonía, que sabéis que la radioterapia a dosis bajas se puede tratar la neumonía por COVID. ¿Os ha tocado? Nosotros no lo hicimos porque esto... Bueno, es dentro del ensayo. Es que hubo un ensayo clínico que fue promocionado por el Hospital del Mar. En aquel ensayo, pues no entramos nosotros. No te sé decir las razones porque no analicé yo exactamente el por qué, ¿no? Pero que se incluyó como ensayo clínico y no como en tratamiento asistencial. O sea, nosotros no hemos tratado ninguno con esta finalidad. Vale. ¿Y Griselda o Luis? Bueno, Luis sobre todo. Tampoco. Nosotros acá en República Dominicana no se planteó en su momento para iniciar un ensayo siguiendo los protocolos que ya se habían establecido, pero no tuvimos la oportunidad de tratar ninguno. Sí hemos tratado pacientes positivos para COVID siguiendo las recomendaciones, la limpieza del búnker, del área, siendo los últimos pacientes, pero realmente han sido muy pocos esos pacientes que han estado contagiados y que han permanecido en el centro. Vale. ¿Y vosotros, Ana, un paciente con COVID, le suspendéis? Nosotros lo que, respecto a los pacientes positivos, bueno, desde el inicio, lo que hicimos, desde el principio vimos que diagnosticábamos COVID nosotros, ¿no? Claro, estos que
pacientes que tienen síntomas respiratorios. Yo, por ejemplo, yo os digo que me digo cáncer de pulmón, pues en el cribado, bueno, decidimos, por suerte, nuestro hospital estrenó hospital de día en diciembre de 2019, más o menos. Entonces, estamos ubicados en una zona del hospital que ahora mismo es bastante amplia, la sala de tratamientos, que además tiene un acceso directo desde la calle, también alguien comentaba, tiene acceso directo y salida directa, no es necesario atravesar el hospital. Y como es bastante grande la sala de tratamientos, hemos podido ubicar una zona un poquito aparte que nosotros llamamos sala roja, que no sé qué tal suena, pero que ahí metemos los síntomas respiratorios que sospechamos que pueden ser COVID, ¿no? De esa manera también ayudábamos un poco al servicio de urgencias, que estaba muy saturado en su momento, y ahora pues lo hacemos porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, ¿no? O sea, lo que parecía un mundo, ahora para nosotros es la normalidad y uno parece que siempre vivió así, ¿no? O sea, siempre viviste con la mascarilla todo el día, separándote así a lo lejos, bueno, no sé, parece que todo es una rutina ahora, ¿no? Entonces, estos pacientes al principio nos daba mucho miedo qué iba a pasar con ellos cuando se infectaran, ¿no? Nos parecía que todos se iban a infectar rápidamente porque eran inmunodeprimidos, etcétera. No sabíamos qué hacer con los tratamientos de inmunoterapia, ¿no? Decíamos, si estos pacientes tienen una respuesta exagerada inmune, ¿qué hacemos si nosotros encima se le estimulamos más? Le hemos perdido bastante miedo a eso, ¿no? Realmente creemos que no se infectan mucho más, quizá un poco más, pero no mucho más. Y bueno, eso sí, si están inmunodeprimidos o si tienen mucha comorbilidad, pues claro, son pacientes de riesgo y la mortalidad, yo creo que hay varios resultados de esto ya publicados en distintas series, por ejemplo, pulmón especialmente, tienen más mortalidad. ¿Qué hacíamos al principio? Venga a comprobar PCRs, a que se negativice la PCR antes de reiniciar el tratamiento. Se paraba el tratamiento y hasta que la PCR no era negativa, pues no volvíamos a iniciar el tratamiento. Ya nos dimos cuenta que había pacientes que semanas y semanas y semanas seguían positivos y no había manera de que les negativizara esa PCR. Entonces ya pensamos y decidimos, y alguno hemos tratado ya con PCR positiva en esta sala roja que os digo, porque probablemente estos pacientes ya pasaron su infección, llevan restos del virus en la nariz y bueno, pues si necesitan el tratamiento lo hacemos. También hemos alargado los tiempos, utilizado esquemas que sean en lo posible lo más, con intervalos de tratamiento más largos. Y un poco yo aprovecho que mi turno también para decir que uno de los problemas que tuvimos al principio y que creo que se plantea un poquito en cada ola, no hemos llegado a tener en estos rebrotes del virus tanto problema como al principio. Para el tema quirúrgico, como está por ahí Griselda también, es que el problema ya no tanto son los quirófanos, sino la reanimación, pues el quirófano, ¿no? Nosotros llegó un momento en que no dispusimos de camas UBI o camas REA para pacientes que no fueran COVID, ¿no? De manera que sí que tuvimos que derivar pacientes que necesitaban una cirugía a centros privados, que esto no lo comenté antes, pero sí que es verdad que nosotros tuvimos que operar algunos cánceres de mama, algunos cánceres de colorectales, fuera del centro, porque ya te digo, no tanto el equipo quirúrgico que realmente podrían haber operado, sino que necesitas un tiempo en el posoperatorio con camas de UBI disponibles de las que realmente pues, no disponíamos en el momento. Y es verdad que ahí es donde está un poco a veces el punto este crítico, ¿no? Lo que te limita, quizá la cirugía, no sé, quizá Griselda pues, nos puede decir algo más de esto. Sí, mire, acá con nosotros el área quirúrgica se respetó, oncológicamente se respetó. Quizás habrá otras, cirugía general, traumatología, otras especialidades que sí limitaron mucho su ingreso de pacientes y sus cirugías en general. Sin embargo, en el área de oncología, como les comentaba, incluso el Hospital Juárez tiene una política básicamente de cero rechazo al paciente. En pandemia esto se volvió un poco difícil o mucho difícil, sin embargo, seguimos respetándolo hasta cierto punto. Paciente que necesitaba quirófano, sí teníamos camas disponibles específicamente de oncología, donde no se hospitaliza ningún otro paciente. Tuvimos que hacer, como en otros países, me imagino no ha de ser diferente en los suyos, las vías libres de COVID, saber en qué momento puedo pasar a ciertos pacientes por ciertos pasillos, posterior a la limpieza. Los quirófanos, tenemos un quirófano específico en el que solo entran pacientes oncológicos, no se mete ningún otro tipo de paciente, ni siquiera considerando el paciente con COVID, es solo de oncología. Sí teníamos, a menos que se tratara de una cirugía que fuera una cirugía muy grande, riesgosa, que de estas cirugías usualmente salen con un gran riesgo de entrar a una terapia, por ejemplo,
esas sí han sido pospuestas. Un Webull, por ejemplo, esas no las estamos realizando ahorita en el hospital porque sabemos que tienen una alta posibilidad de requerir un manejo por una terapia intensiva, y la terapia intensiva en este momento le pertenece como prioridad a los pacientes con COVID. Sin embargo, las cirugías sí se realizan, al menos en el Hospital Juárez sí las realizamos. No ha disminuido tanto como en otros hospitales, incluso el ingreso de los pacientes tampoco. Y sí hemos tenido, no muchos, me da gusto ver que no es diferente acá con nosotros que con ustedes. Ha habido pocos pacientes infectados. Algunos han sido pacientes de oncología médica, algunos otros quirúrgicos. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente vigilarlos. Incluso se quedan con nosotros, se aíslan, se pasan a un piso específico de paciente. Por supuesto que es un paciente que no requiere intubación, a veces ni siquiera la oxigenoterapia, simplemente que, como mencionó usted, están positivos. Y ya de ese momento, pues su cirugía queda de lado hasta resolver la prioridad, que es su infección por COVID. En el momento en el que se negativiza la prueba, se lleva a quirófano con las medidas necesarias y les ha ido muy bien. Al menos, no digo que no tengamos pacientes que hayan acudido a otro centro y que no los tengamos en nuestra base de datos, pero no hemos tenido pacientes que hayan, por ejemplo, fallecido por COVID-19. Sí, infectados, tendremos unos 8 más o menos, pero no que hayan fallecido. Creo que se ha sobrellevado de una buena forma. Realmente estáis comentando un número de pacientes infectados muy pequeño. Nosotros los que hemos recogido hasta ahora tenemos como más de 100 pacientes recogidos positivos. O sea que nuestro hospital, para que os hagáis la idea, es un hospital de 450 camas, nosotros vemos unos 600 nuevos al año. Y sí que, o sea, en incidencia, bueno, creo que es la incidencia de los pacientes oncológicos y de todos los individuos del área, ¿no? No se han librado tampoco. Justo de hecho, en el área de preguntas estaban preguntando eso, si teníamos alguna incidencia o estadística de cuántos pacientes oncológicos se habían infectado. O sea que por lo que vemos hay disparidad, depende del hospital, puede haber más o menos. En el caso de la doctora Bejarano vemos que no ha sido mucha la incidencia. Muy bien. Pues yo quisiera, me ha encantado esta primera ronda. Y por el tiempo vamos a pasar a la siguiente, pero yo como antiguo profesional en un hospital, yo recuerdo todo en un hospital estaba totalmente, no protocolizado, pero bueno, había unos flujos ya totalmente establecidos. Y aquí en toda la conversación que habéis tenido, habéis hablado de teleconsultas, o de teleseguimiento, de distribución de medicamentos a los pacientes en sus casas, de distribución de médicos y recursos, médicos, a lo mejor oncólogos, médicos que están tratando pacientes de COVID. También los flujos en cuanto a ese flujo que cuando va el paciente a atención primaria, y efectivamente los centros de salud estaban algunos casi cerrados por este problema, todo ese flujo, estos flujos se rompieron por completo, se establecieron nuevos sistemas de comunicación, como decía el doctor Fuentes, a través del WhatsApp, pasó a ser una herramienta importante, y el riesgo de contagio durante el procedimiento, y todo eso más todas las tareas que teníais que hacer efectivamente de limpieza nuevas. O sea, todo esto son cosas que no se hacían antes, que como decía el doctor Fuentes y la doctora Martín, ahora parece ser que estamos medio acostumbrados, pero yo recuerdo cuando trabajaba en el hospital, me cambiabas cualquier cosita de sitio y me descolocabas. Y esto veo que son una cantidad de circunstancias nuevas a las que os habéis tenido que acostumbrar, que de verdad que es asombroso. Y increíble el que obviamente nos hayamos podido acostumbrar en un corto periodo de tiempo. A nivel de tratamientos, también ha habido tantos cambios, se han cambiado cómo se aplican los tratamientos, cómo se manejan con el paciente. Habéis hablado de que sí que se intentaba a lo mejor a nivel de quimioterapia, pues, medicación a lo mejor oral, pero ¿ha cambiado algo más a nivel de los tratamientos al paciente? Mira, empiezo. Mira, en la primera ola, sobre todo en la primera ola, diferíamos el inicio de la radioterapia en aquellos pacientes con tumores poco agresivos, ¿vale?
muy iniciales y que se podía esperar sin tener consecuencias negativas para el pronóstico del paciente. Por ejemplo, que retrasábamos el inicio de la radioterapia en pacientes con cáncer de mama o próstata que estaban ya con tratamientos hormonales y tenían un control de la enfermedad, y se retrasaba hasta poder aplicar la radioterapia de forma segura. En aquellos casos en los que era imprescindible empezar la radioterapia, pues se tomaban las máximas precauciones. ¿Qué son las máximas precauciones? Como bien decía Ana antes, nuestros tratamientos son individualizados, pero la gente sí que espera junta en una sala. Entonces, pues máxima puntualidad de todos, o sea, sobreesfuerzo tanto para el paciente para llegar a la hora como para los técnicos tener la máquina a esa hora, y sí que se consiguió. También, por ejemplo, bueno, hablará Ana después, pero hablo de la próstata. Si hay determinados pacientes en determinados estadios de su enfermedad que si se puede elegir entre un tratamiento con hormona o con quimio, pues nos decantábamos más por la hormona, pues pues una de las cosas para evitar la neutropenia de la quimio y para evitar que el paciente estuviese más tiempo en el hospital, ya que la forma de administrar la quimio hace que estés allí y las complicaciones pues hace que vayas más al hospital. Pero bueno, imagino que lo hablará Ana después. Y la niña bonita de la radioterapia, lo que pasamos a hacer todos fue el hipofraccionamiento, ¿vale? Teníamos revisión clínica existente y de sobra, y gracias quizás al recambio que hubo de aceleradores en toda España, gracias a la donación de Amancio, pues todos empezamos, o casi todos, a emplear esquemas de tratamiento cada vez más cortos. Entonces, el hipofraccionamiento, que es administrar en menos días pues la máxima dosis de radioterapia que se puede, con garantía y seguridad, por supuesto, disminuyendo así el número de visitas de los pacientes al hospital. Son menos sesiones, pero igual de eficaces. Y yo creo que esto nos animó a todos pues, a poner en marcha los protocolos de hipofraccionamiento en todos los hospitales. No sé si mis compañeros de Oncorradio también o ya lo tenían en marcha o también empezaron a hacerlo. Pues Rafael. Bueno, esto es de aquellas cosas que, como tú dices, llevamos 20 años a paso de tortuga ir incorporando hipofraccionamientos. Y ahora en lugar de 2 grays por día damos 2,2. Al final hemos acabado todos dando 6 grays al día. Poco más. ¿No? Pero que al final es cierto, el hipofraccionamiento es aquello que iba viniendo, poco a poco iba viniendo y ahora ha llegado de golpe. Pero la evidencia está, hay muchos tumores. Está, la evidencia está, sí. Está. Pero es de aquellas evidencias que nunca había, al menos en mi servicio, había empezado a entrar, pero aquello que, bueno, poco a poco. Mira, voy a hacer un caso hipofraccionado. Ahora no, ahora voy a hacer un caso no hipofraccionado, porque hipofraccionados son la mayoría, ¿no? Sí que ha habido un cambio, pero lo que ha cambiado es la velocidad a la que hemos incorporado las cosas. Y ya hubiéramos llegado a este punto. Seguro que en pocos años habríamos llegado a donde estamos ahora. Pero es de aquellas cosas, pues bueno, que gracias o por culpa del COVID, pues hemos apretado el acelerador en esto. Y muchas cosas, pues se va a quedar, claro, seguramente son técnicas que son buenas, que están bien consensuadas y que yo creo que van a irse quedando, la gran mayoría de ellas. Sí. No sé qué más cambios hubo en tratamientos, por ejemplo, Ana. Nosotros tampoco crees que hemos hecho cambios brutales en los tratamientos, ¿no? Realmente sí que hicimos un poco lo que tú comentabas, si hay posibilidad de poner tratamiento intravenoso y oral, pues elegíamos el oral, con la idea de que el paciente pues, no tiene que estar en la sala de tratamiento, ¿no? O sea, realmente viene, incluso te permite hacer teleconsulta, o mejor dicho, llamamos teleconsulta, pero realmente es llamada de teléfono. Y enviarles la medicación también, ¿no? O desde luego los que estaban orales también suspendimos algún control analítico. Somos muy pesados, venga, todos los meses una analítica, pues hay veces que si ya lleva mucho tiempo en tratamiento, pues suspendimos alguna de esas visitas. Y luego, pues sí que hay esquemas que igual los puedes poner cada 2 o cada 4 semanas, pues eliges la versión cada 4, pues para disminuir un poco la frecuencia de asistencia, ¿no? Y en ese sentido también algunos fármacos pues se han puesto también las pilas y nos han proporcionado esas posibilidades, ¿no? Han sacado sus indicaciones con esa mayor flexibilidad en cuanto a la dosificación, ¿no? En cuanto a que sea más corta. En realidad, grandes cambios no. O sea, grandes cambios en los tratamientos no. Y eso que fíjate que decíais, comentáis de cambios, ¿no? De cambios del hospital. En mi hospital hubo cambios, hubo obras. Vino una delegación de médicos del mundo y nos orientó a cómo nos teníamos que organizar para manejar una pandemia, ¿no? Ellos que están muy acostumbrados a hacerlo
en otras zonas. Entonces tuvimos que organizar pues estas zonas de ponerte los EPIs, bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea que hubo que hacer obras en medio de todo esto, reorganizar salas, bueno, pues estas cosas. Pero realmente nosotros en el día a día de los tratamientos no modificamos tanto, modificamos un poco las maneras de ubicar a los pacientes, los controles pre, los controles post, el establecimiento de un screening previo, testar bastante a los pacientes para ver si realmente hay infecciones o no, y bueno, estas cosas, ¿no? Pero no tanto cambio, la verdad. Muy bien. Griselda. Sí, por parte quirúrgico está muy bien descrito que cáncer requiere cirugía. Entonces, no pudimos hacer mucho cambio. Quirúrgicamente hablando, lo que debía operarse se operó o se sigue operando con los cuidados necesarios. Quizás lo que yo sí, bueno, todos hemos notado que sí hemos cambiado un poco, ha sido más que nada el seguimiento. Que muchos de nuestros pacientes, por supuesto, después de una cirugía requieren un seguimiento muy estrecho inicialmente, cada 2 meses, cada 3 meses, continuamente. Y eso sí, quizás irlo prolongando un poquito, que si era la visita posterior a la cirugía al segundo mes o tercer mes, pues a lo mejor poner al paciente al 4.º mes. Y la mayoría, para no tener tantos pacientes o la atención tan continua, siempre y cuando no tuvieran ningún dato de alarma, por supuesto, siempre cercano. Quizás de lo que comentaban previamente ustedes, que sí han tenido como más contacto con la telemedicina. Acá con nosotros la verdad es que no, fue muy poco. Se intentó, nuestros pacientes quizás no están tan familiarizados y no se pudo. Y el hecho de no querer perder a un paciente oncológico, pues mejor intentamos prolongar sus visitas al médico, pero no perderlos de todo. Entonces, casi como dicen ustedes, casi no pudimos hacer ningún cambio, pero se ha llevado bien. Y Luis, ¿también hiperfraccionasteis? También igual, el gran cambio, por llamarlo de alguna manera, porque lo que hizo el COVID, como dice el doctor Rafael, fue acelerar lo que ya conocíamos desde hace mucho tiempo. Y es que el hipofraccionamiento pues brinda los mismos resultados que el fraccionamiento convencional, ligeramente aumentará la toxicidad. Pero en este momento pues empezamos a emplear el hipofraccionamiento, lo usamos con más frecuencia. Inicialmente, los pacientes que tenían tumores poco agresivos, como usted mencionó, pues los manteníamos en hormonoterapia. Pero una vez que todo empezó a avanzar, esos pacientes eran hipofraccionados o aquellos que cumplían las condiciones eran hipofraccionados y los tratábamos sin ningún tipo de retraso. Hubo otros retrasos, probablemente sí en la parte quirúrgica, donde desafortunadamente eventualmente el paciente pues no llegaba diagnosticado a tiempo por el diagnóstico previo, pero lo abordábamos igual desde el punto de vista de oncología clínica o de cirugía oncológica. Muy bien, hablaremos de eso. Mira, me vais a permitir que yo tenía que haber hecho unas conclusiones en la pregunta 1, que después, a ver si me reñís. Voy a hacer un breve resumen hasta ahora, ¿vale? La pregunta 1, el cambio que tuvimos, bueno, recogidas las impresiones de todos, lo que apunté ahora, pues está claro que esto no tiene una solución única. Las estrategias dependen de la intensidad de la pandemia en cada hospital, zona geográfica, tipo de paciente. Parece que lo más frecuentemente utilizado fueron medidas higiénicas y permanecer lo menos posible en el hospital, tanto paciente como acompañantes, promoviendo teleconsultas y otras estrategias como el hipofraccionamiento, cambiar algunos regímenes de quimioterapia, ¿no? Lo que sí parece que en todos los hospitales se han mantenido los servicios en funcionamiento con todas las precauciones necesarias para continuar con los tratamientos oncológicos. Pregunta, que podemos ir comentando, no está en guión, pero bueno. Parece que el hipofraccionamiento, lo que veníamos hablando, ha venido para quedarse, evidentemente, ¿no? Y las consultas telefónicas, yo creo, mi opinión personal, es que también en los pacientes que se puede hacer, me parece, nuestros pacientes, por ejemplo, después el doctor Moreno, que nos cuente por qué les costó la teleconsulta, o sea, les costó a los médicos o a los pacientes, porque yo al principio pensaba que nuestros pacientes no iban a querer y no, pues están encantados, salvo que el paciente se encuentre mal, que quiera ir, que evidentemente pues, se le brinda la oportunidad de venir al hospital, el resto están encantados de no tener que acudir al hospital. No sé si cuando acabe la pandemia van a seguir pensando lo mismo, eso no lo sé, pero de momento sí que están. Me gustaría saber vuestra opinión, si pensáis que ha venido para quedarse o no la teleconsulta y también
un tema, los cursos online, congresos, todo online. ¿Creéis que se va a quedar? ¿Que hasta ahora funciona por inercia? ¿Que necesitamos un poquito de la parte social que tenían estos cursos? ¿Cuál es vuestra impresión? No lo sé. Por ejemplo, Ana. Yo, por ejemplo, respecto a la teleconsulta, o sea, creo que es verdad que hemos hecho muy rápido, hemos cambiado lo de que el paciente no tenga que venir a la consulta a pasar a que le veamos, pero es verdad que hablamos de teleconsulta cuando, insisto, lo que hacemos es una llamada de teléfono al paciente, ¿no? Entonces, esto a nosotros incluso nos dieron equipos con cámaras, con tal, y hay, pues no sé, cursos de estos online, ¿no? Pero en realidad al final lo que haces es hablar con el paciente por teléfono, le cuentas, te cuenta, y bueno, yo creo que para un paciente estable, para una revisión periódica de larga evolución, pues quizá para ese tipo de consultas está bien. Yo creo que para las otras no, porque te pierdes ciertas cosas, y en nuestro caso, que además los pacientes vienen al hospital porque tienen que hacerse una analítica o porque de hecho van a pasar a tratamiento, pues tienen que venir, o sea que tampoco se ahorran la visita. Entonces nosotros ahora mismo ya el porcentaje de llamadas que hacemos es muy, muy escaso, y en pacientes que a veces pues o se han ido fuera o estar en el pueblo, lo típico, ¿no? Estoy en el pueblo, que aquí estoy solo y aquí no me contagio de nada. Bueno, pues ese tipo de cosas. Las demás las estamos haciendo prácticamente todas de presencia, y tampoco nos parece que eso suponga un riesgo exagerado. Una vez que sabes las medidas que tienes que tomar, quizá el riesgo no es tanto, ¿no? Ya, pues, bueno, sí que pues mantenemos un poco las distancias, el aforo, digamos, en las salas de espera, como comentas, y por lo demás tal. Y respecto a los cursos, yo sí que creo que ha llegado para quedarse. No el 100% como ahora, pero seguro que sí una gran parte de ellos, ¿no? De hecho, es que hay que reconocer que es cómodo y que puedes ir a más cosas y que lo haces desde tu casa y que tiene cierto beneficio. Ahora también tiene un perjuicio, porque también te gusta ver a los compañeros, ¿no? Y compartir un poco más de cerca y no sé, charlotear a veces un poco de otra manera, ¿no? No solo escuchar, que parece que estamos en el hospital con el teléfono y en casa luego con el ordenador, ¿no? Conectado es que no crees que tenemos como una, no sé, sobresaturación de cursos. Total. Y parece que, o sea, es la impresión que tengo yo. Que es que a veces de hecho ya he dejado de enterar del COVID, porque antes era como, me tengo que enterar del COVID y me tengo que enterar de hongo, entonces era como una obsesión de estar conectada a algo, ¿no? Es verdad que sí, yo creo que hay mucha oferta, lógicamente, porque es más fácil y más fácil de realizar, pero yo creo que en parte sí que se va a instalar, ¿no? Porque sí que te da mucha capacidad de asistir a eventos y de estar conectada y de tener además las presentaciones, o sea que yo creo que bueno, te permite mucha versatilidad, ¿no? Esto de que sea online, yo creo que en parte sí se va a hacer. Usted que es oncóloga quirúrgica, yo me imagino, claro, la teleconsulta es un poquito más difícil, pero a lo mejor las visitas de seguimiento han podido instaurar algún tipo de teleconsulta o de este tipo de reunión con el paciente para evitar la visita al hospital. No, hasta el momento no. Por teleconsulta no. Ni por cámara ni teléfono no se ha podido instaurar. Sí, como bien dice, es más difícil, un poco más difícil para nosotros, porque usualmente nuestras consultas, las principales quizás sean las iniciales, donde apenas conoces al paciente, la patología, ves qué es lo que vas a operar, y ahí como que necesitas esa revisión, exploración del paciente. A lo mejor, como bien lo dice, las de seguimiento ya podrían hacerse por telemedicina, eventualmente instaurarlo e intentar que funcione, pero ya serían las de seguimiento, definitivamente. Hay algunos lugares, nosotros, la persona un poco responsable de una parte de la informática de nuestro hospital, viene de Canarias, donde, bueno, Canarias son unas islas, bueno, supongo que igual los conocéis la mayoría, aquí en España, donde hay un par de hospitales y la gente se desplaza incluso entre islas a veces para ir al oncólogo, ¿no? Entonces esto es muy difícil, y ellos tienen ya instalado de antes y puesto en marcha teleconsultas, que son verdaderas teleconsultas, donde a ti te llega una cita para la teleconsulta con un horario en el que tú te conectas y bueno, pues tu médico está conectado, tú estás conectado y es como una especie de Zoom, ¿no? Entonces, hay sitios donde realmente esto ya lo tenían instaurado previo, pues por necesidad, en este caso necesidad geográfica, de la dificultad de los pacientes para desplazarse, ¿no? Y lo hacían para revisiones. Y ella pues nos decía, ¿podemos hacer esto aquí? Y yo le decía, también depende un poco del sitio donde trabajes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sur de Madrid, pacientes, muchos de ellos mayores, no sé hasta qué punto se van a poder, por ejemplo, conectar fácilmente a 5 minutos de Zoom con horario.
también tiene ciertas dificultades, pero sí que hay, seguro que esto va a seguir evolucionando y se va a seguir trabajando en ello, ¿no? He visto que alguien hablaba de inteligencia artificial ahí en el chat, ¿no? Ponían una pregunta. Pues claro, yo creo que las cosas así, pues esto va a evolucionar, ¿no? Y nos vamos a apoyar más en la tecnología para todo. Pero yo a esto sí que le veo que le falta un poquito más de tiempo. ¿Usted, doctor Moreno, han tenido experiencia con teleconsulta? Sí hemos tenido, pero coincido con la doctora Ana y con la doctora Paula en el sentido de que a veces la consulta o la teleconsulta termina siendo una llamada telefónica. Y eso, por supuesto, no es de ayuda, no es de utilidad en los pacientes que son de primera vez, pacientes iniciales. Ese contacto con ese paciente es fundamental desde el punto de vista oncológico. Quizás para nosotros como oncólogos radioterápicos, esos pacientes que están en tratamiento te pueden llamar, te pueden consultar y uno puede orientarlos, ¿no? Ahora bien, no todos los pacientes tienen el acceso, por lo menos acá en República Dominicana, a un teléfono, digamos, inteligente donde te pueden ver, porque muchos quieren verte y quieren que la consulta sea visual y se convierte desafortunadamente en una simple llamada. Y a veces, pues, esa llamada, lejos de ayudar, puede complicar al paciente. Él simplemente sigue la indicación que le estás dando, no lo estás viendo y pues entonces la complicación podría llegar. Pero en aquellos pacientes que hemos tenido la oportunidad, sí lo hemos hecho, lo hemos instaurado, no son la mayoría y falta todavía para que los centros de oncología radioterápica instalen esos servicios para que funcione como debería ser, ¿no? Y por supuesto que la población pues tenga también acceso a la misma. Desde el punto de vista de los congresos, pues coincido con la doctora Ana, creo que llegaron para quedarse, pero no al 100%. Esa necesidad de intercambiar, de compartir, de ver a tu compañero, pues sigue siendo importante, pero la facilidad que te da estar en un congreso virtual, poder sin necesidad de estar viajando, poder compartir la información académica, pues obviamente se va a mantener. Yo creo que lo que mencionas está en relación a una conversación que tuve con el doctor Fuentes una vez, y era la diferencia entre telemedicina y teleconsulta. Creo que usted lo llamó, ¿verdad, doctor Fuentes? Sí, a mí me gusta mucho hacer esta diferencia de telemedicina y teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo, hablando de radioterapia, es muy factible y es una delicia trabajar en casa, que nadie te abra la puerta y te vaya preguntando cosas y puedas coger y hacer turnos allí tranquilo. Pero eso es parte del trabajo, Rafa. Esto es un placer. Pero otra cosa es la telemedicina. Creo que la telemedicina hay que abordarla como una cosa más compleja que no una sola llamada telefónica. Eso que Ana lo ha dicho y creo que Luis también, ¿no? Claro, yo, una de las patologías que hago es cáncer de próstata, como Paula. Bueno, muy fácil, llamas al enfermo, que siempre está bien, le contrastas el PSA y ya está. Pero claro, imaginar una consulta de tumores de otorrino, de gine, bueno, mis amigos que hacen, mis compañeros, vaya, que hacen otras patologías, les llegaban pues a través de internet fotos inverosímiles, ¿no? De mire qué me ha salido, mire qué tengo, porque claro, como nadie les ve, porque el médico de cabecera no les veía, y creo que es difícil de sustituir la visita médica por una sola llamada telefónica. Sí se puede complementar, pero yo no la veo sustituible. Este es mi punto de vista, ¿eh? Quizás en un futuro, pero vaya, no sé. Vamos un poquito ya justo de tiempo. Como esperábamos, obviamente la conversación es súper interesante, pero es que hay una pregunta que han hecho y que de hecho va en línea con el siguiente bloque que queríamos hacer. Dicen, con la parada asistencial presencial en atención primaria, ¿no se está perdiendo nuevos casos por infradiagnóstico? ¿Cuántos casos de cáncer se están dejando de detectar? Yo creo que salió una publicación, creo que fue en diciembre, donde varias sociedades científicas habían estudiado el impacto efectivamente de la pandemia en oncología, y creo recordar que los resultados eran que se habían identificado un 21% menos de nuevos casos con respecto al 2019. Sí. Mira, fue un estudio comparativo que se hizo de los meses de marzo a junio del 2019 y 2020, y sí que se ve que se reduce un 21% el número de casos diagnosticados. Se estudió por qué y parece que sí que hubo menos número de biopsias, menos citologías, pero también fue debido al temor que tenían los pacientes de visitar el hospital por miedo al contagio y también, bueno, por la falta de movilidad que había, o sea, no era tan fácil acceder al hospital. Y bueno, un problemón, ya que en algunos tumores, bueno, pues este retraso en el diagnóstico
puede suponer un aumento de mortalidad, de tener metástasis, y sí que es un problema grave. De entrada está estudiado eso, de marzo a junio. Está por estudiar todavía toda la pandemia y qué repercusiones va a haber con esto. Esto sí que hay una campaña de la GEPAC, ¿no? Creo que es, para animar a los pacientes a acudir al hospital ante la aparición de cualquier síntoma sospechoso. Es del Grupo Español de Paciente con Cáncer, que la campaña se titula Que el miedo no te paralice, para evitar esto. Y sí, nosotros esta impresión ya la teníamos, por lo menos en los servicios de Oncorradio, no sé, en los de Oncomédica, que teníamos menos pacientes. No lo habíamos estudiado, pero sí. Y a pesar de que cuando empezó la pandemia, yo creo que todos pensábamos que íbamos a tener más, porque al cerrar los quirófanos, aunque la cirugía oncológica se siguiese tratando, muchos tumores, la radioterapia es una buena opción de tratamiento luego regional en algún tumor, y la verdad pensábamos pues, que nos iban a derivar más, y veíamos que no era lo que estaba pasando. Y efectivamente cuando salió esto, pues sí, ya tenemos números de que sí que ha habido menos pacientes nuevos. No sé qué opinión, ¿qué opinión tenéis, Ana? Yo, por ejemplo, te puedo comentar que nosotros claramente hemos disminuido los nuevos. Ya que también me encargo de la gestión del servicio, pues recibo esos datos que me los pasa a gestión, y exactamente hemos visto un 25% de pacientes nuevos, menos en el año... en todo lo que lleváis. En todo lo que llevamos de año, en total en el año, un 25% de pacientes menos, que desde luego no es que no ha habido esos tumores, desde luego es que no nos han llegado o no se han diagnosticado, pero no han llegado a oncología. Aprovechando que también colaborábamos con el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, en una recogida de datos revisamos nuestros propios datos del hospital, ¿no? Nuestros propios datos de cuántas biopsias se habían hecho, y en ese trimestre más o menos que tú has comentado del estudio nacional, en el año 2019 frente al 20. Y también teníamos una caída en número de biopsias y de citologías más o menos en torno al 25. ¿Solo de pulmón? No, de todo. Biopsias. Pero es que hemos registrado también, sabéis que existen, bueno, no sé si vosotros tenéis en los hospitales un registro de tumores, que bueno, son oficiales, y también hemos visto que efectivamente cuando nos hemos ido a mirar el registro de tumores, superamos el 25% en menos diagnósticos este año que el pasado, así que yo creo que eso es evidente, se ha diagnosticado menos, pero es que creo que ha habido varias cosas, lo que tú has comentado, la gente no ha venido a pesar de síntomas, pues porque le daba miedo salir, prefería retrasar un poco la consulta hasta que se pasara un poco el riesgo de la pandemia. Es verdad que también se han anulado citas de pruebas complementarias a pacientes que no estaban diagnosticados previamente de cáncer. Por lo menos en mi hospital se respetaron las reevaluaciones de los pacientes con cáncer, pero un TAC que te hacías por dolor de estómago, pues te lo retrasaban porque tampoco era un dato de malignidad. Entonces yo creo que no solamente es que no se han diagnosticado, sino que sobre todo no se ha diagnosticado lo curable, que es lo que a veces se encuentra por casualidad, en pruebas, ¿no? O sea, los estadios iniciales son los que menos se han diagnosticado, porque menos dan síntomas, y además las pruebas que se hacen por otros motivos o por temas que no son urgentes no se han hecho. Con lo cual, no solamente es que se ha diagnosticado poco, sino que es que encima lo que se ha diagnosticado era avanzado. Entonces, yo no sé si esto vosotros lo habéis vivido, pero creo que nosotros hemos tenido como 5 síndromes de vena cava de debut este año, que yo creo que desde residente no veía tanto. O sea, yo que estoy alucinada, yo que veo pulmón, yo os digo, ¿cómo es posible que nos lleguen venas cavas? Hemos tenido compresiones medulares de debut. O sea, cosas que eran como ya difíciles de ver o difíciles de ver de inicio, de diagnóstico, ¿no? Claro, el que está muy mal al final viene, y el que tiene mucho síntoma al final viene. Estos suelen ser ya tumores avanzados. Pero yo también veo ese otro punto, ¿no? De que encima no estamos viendo lo que quizá pues los cirujanos pueden curar, ¿no? Entonces, también ese creo que es otro problema. Y eso se va a arrastrar mucho tiempo, porque eso vendrá, llegará y en algún momento aparecerá, ¿no? Entonces, igual no aparece en el momento óptimo. Entonces, pues eso yo creo que sí que va, supongo que no solo en oncología, sino en otras patologías que también aparecerán por ahí, no están apareciendo, pues bueno, yo creo que esto sí que a largo plazo es lo que decíamos, ¿no? Es otra ola que igual no es de COVID, pero sí que va a ser de todo lo que nosotros llamamos los efectos colaterales del COVID, ¿no? Que están ahí, está claro. Doctora Bejarano, ¿ha tenido a nivel de oncología quirúrgica su experiencia también? Sí, por supuesto. Claramente ha habido una disminución de pacientes, principalmente la primera ola, en los meses de abril, mayo, fue donde más se sintió la disminución tanto de diagnósticos, de cirugías, que yo creo que es cuando el paciente, incluso nosotros como médicos, teníamos más ese temor del virus, donde había un muy poco conocimiento, ¿no? de cómo tratarlo, cómo cuidarnos, etcétera.
Y coincido totalmente con la doctora López que la patología o el diagnóstico inicial de un cáncer es lo que ahorita está fallando. O sea, sí llegan pacientes más complicados. Nosotros también hemos tenido patologías como síndromes de vena cava en los últimos 6 meses que a lo mejor al principio no, u otros años no se habían visto con tanta frecuencia. Y gran parte de esto, me imagino, es algo que ya se viene cargando de unos meses anteriores, donde quizás los otros lugares, nosotros en el área de oncología no hacemos tamizaje, los pacientes ya nos llegan con su diagnóstico oncológico y entonces nosotros de ahí continuamos. Pero entonces, ¿qué sucede con todos esos lugares que es donde se realizan los tamizajes? Papanicoláos, mastografías, todas esas reducción de consultas y quizás de un primer nivel, que son los que nos envían a nosotros los pacientes ya con un diagnóstico a tiempo y oportuno. Entonces, definitivamente esto es algo que vamos a arrastrar por muchos meses más, donde los pacientes definitivamente llegarán, no llegan ahorita, pero llegarán, quizás ya avanzados, pero estarán con nosotros. A lo mejor ya no para un tratamiento quirúrgico, quizás quimioterapia, radioterapia, pero estarán con nosotros. Rafael. Bueno, yo pienso, a nosotros el número de tratamientos no nos ha bajado, pero el perfil de enfermos sí. O sea, hemos visto más paliativos, hemos visto más enfermo avanzado, un poco en la línea de lo que decía Ana, que lo que nos ha bajado es el enfermo radical, el enfermo tratable. O sea, hemos hecho muchos tratamientos, pero hemos recogido lo que los otros no querían o no podían hacer. El paliativo que no se podía enclavar porque no había quirófano. O sea, enfermos que les habías dado otra salida y han acabado en nuestros servicios. Es decir, que numéricamente hemos tenido prácticamente los mismos, pero el número de casos nuevos no. El número de casos nuevos hemos tenido menos. Sí, sí. Y ciertamente, ahora, este mes de enero, y una de las patologías que hago son tumores cerebrales. Y tenemos un acúmulo de casos pues, que no son operables, que no son... El caso que con su cefalea se hacía la resonancia al cabo de un mes y tenías el diagnóstico. Ahora, entre que el diagnóstico se ha retrasado, pues es el que entra por urgencias, por la crisis. La verdad es que la foto que yo te puedo decir, yo creo que se parece mucho a la que ha descrito Ana López. Pienso que no nos ha bajado el trabajo, pero hemos hecho un trabajo distinto. Y nos ha desaparecido un poco el enfermo radical, el T1 de glotis, la próstata, las próstatas vienen más grandes también. O sea, todo es un poquito así, todo es un poquito, vaya, poco peor. Ya. Y Luis, tu impresión. Sí, acá en República Dominicana, sobre todo inicialmente, de abril a junio, los pacientes en radioterapia sí bajaron considerablemente. Después, pues, empezaron nuevamente a aumentar. A la fecha de hoy ha aumentado bastante. Sin embargo, sucedió lo que todos han mencionado. El paciente, pues, no se le hacía el diagnóstico, digamos, oportuno, no se le tomaba la biopsia. Y cuando el paciente llegaba con biopsia, pues, desafortunadamente en ocasiones los estudios de extensión que nos hacían falta para diagnosticarlo y para tratarlo, pues, no se hacían. O resonancia, o tomografía, o gammagrafía, etcétera. Y eso, pues, nos dificultaba entonces tratar al paciente oportunamente. En la actualidad sí está todo otra vez funcionando, está todo normalizado, se están operando los pacientes, pero yo entiendo que probablemente digamos, la mayor repercusión la empecemos a ver ahora en los casos que nos van a llegar cuando los pacientes ya están siendo vacunados y se atreven entonces a salir a la calle o a hacer lo que estaban haciendo y nos empiezan a llegar a nosotros con estadios que no son los que nos hubieran llegado si esto no hubiera sucedido, pues. Llegarán con estadios más avanzados. Claro. Muy bien, creo que es muy relevante creo que es muy relevante lo que ha comentado Griselda sobre los screenings. Y es que la mayor parte de ellos sí que se han parado en este tiempo, ¿no? Aparte de lo que te encuentres con casualidad, yo creo que sí que es verdad que estas pruebas pues, se han considerado no urgentes, que probablemente urgentes no lo son, pero claro, dejar de hacerlas son efectivas en el diagnóstico precoz y dejar de hacerlas pues se limita el diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien. Vamos a pasar a la sesión de preguntas porque se nos está acabando el tiempo y como esperábamos, obviamente, está siendo muy interesante. A ver, hay muchísimas. He cogido aquí una, de hecho, estaba comentando al doctor Moreno sobre la vacunación. Preguntan, ¿es viable vacunar contra el COVID o a los pacientes con cáncer? Y en caso de que sea afirmativo, ¿hay información sobre los efectos que tendría en ellos?
Doctor Moreno, ¿qué opina usted? A nivel de radioterapia, ¿cómo puede afectar la vacuna a los tratamientos de radioterapia? No, básicamente a nivel de radioterapia no debería afectar al paciente. De hecho, recientemente ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, hizo o sea, levantó un documento sobre las recomendaciones para los pacientes que van a recibir quimioterapia. Pero desde el punto de vista de radioterapia, salvo que el campo que vayamos a irradiar pues sea muy extenso, sea pulmón, y no tenga que tener algún tipo de cuidado particular, pues no debería tener ningún tipo de repercusión en ese paciente. Yo creo que debería ser uno de los grupos prioritarios, pero bueno. Yo creo que se ha propuesto por varias sociedades científicas, pero no, de momento no están, que yo sepa, ¿no? No, hasta los momentos tengo entendido que no, pues están haciendo los protocolos que están siguiendo, por lo menos acá en el país, los protocolos que están siguiendo de vacunación que comenzó el 16 de febrero. La primera fase se dividió en 3 fases. La primera fase a su vez se subdividió en 4 fases y la población primero que está recibiendo la vacuna son los que están en contacto directo, los médicos en contacto directo con personal, con pacientes con COVID. Después si vienen el resto del personal médico y los pacientes que son mayores de 60 años que tienen comorbilidades, pero no están especificando exactamente si es el paciente oncológico. Progresivamente se van dividiendo en una segunda fase y una tercera fase que también se subdividen, ya para pacientes sin comorbilidades, mayores de 60 años y el resto de la población. Bueno, yo creo que aquí en España va a ser un poco parecido, ¿no? Al final, población general la han seleccionado por edad, han usado ese criterio fundamentalmente y hasta donde conozco no está especificado el grupo de pacientes oncohematológicos como de especial riesgo, aunque, vamos, nuestra opinión también de nuestra sociedad y la mía personal es que creo que no solamente no es problema vacunarse, sino que es una indicación especialmente importante, ya que es importante que se protejan de la infección. Entonces, con lo que sabemos a día de hoy, porque ya sabéis por lo que estamos hablando, como aquí la información fluye y no sabemos qué pasará con las nuevas cepas. Claro, digo yo. Pero bueno. Hasta que yo sepa, no están incluidos, pero hasta donde yo sé, no, pero bueno. Claro, pero bueno, que sí está indicado y que no tienen un riesgo más allá de cualquier otro. Quizá el paciente que sí que está, nosotros sí que tenemos un poco el cuidado de que el paciente que está en tratamiento activo en este momento, pues elegimos un poquito el momento de vacunarse. Que no sea, por ejemplo, coincidiendo en nadir, porque si se ponen malos por la vacuna, pues evitar que sea también justo el momento en el que están peor de la quimioterapia. Y de hecho, pero con esta y con antes de empezar, claro, con esta y con cualquiera, lo mismo hacemos con la gripe, todas las campañas anuales. O sea, es un poco por evitar esto. Y lo mismo ya lo hemos visto también con la gripe, ¿no? Que vacunamos en medio de las quimioterapias y no pasa nada. Probablemente esta vacuna da un poquito más de reacción, al menos por lo que hemos vivido personalmente, lo que nos hemos vacunado ya, ¿no? Que lo pasas mal unos días, pero bueno, espero que la verdad es que pronto se pueda vacunar un poco todo el mundo y estos pacientes en particular. Aunque, bueno, yo creo que todavía falta un poco organización ese nivel. Supongo que se organizará a nivel centro de salud. Sí, pero los centros de salud, o sea, que yo sepa, no están pidiendo patologías concomitantes de la gente. Ya, es la edad lo que seleccionan. Griselda, en su caso, ahí... No, nos estamos rigiendo bajo las mismas líneas que ustedes comentan aquí. De igual forma, es por edad. O sea, nosotros como sector salud, los que estamos cercanos a paciente COVID, la primera línea. Y posterior a esto, por edad. Sí, tampoco acá es conocido que le estén dando algún tipo de prioridad al paciente oncológico, hemato-oncológico o por comorbilidades. Aún no. Ya, nos llega otra pregunta. ¿Qué tipo de neoplasia podría considerarse como de alto riesgo para el desarrollo de COVID-19? Habéis comentado obviamente el cáncer de pulmón. Doctor Fuentes, ¿hay alguna patología, alguna neoplasia que sea más susceptible de sufrir el COVID? Bueno, es que seguramente no es una neoplasia, es una situación del enfermo. Depende de en qué punto de la enfermedad estás. Realmente nosotros las infecciones que hemos tenido casi siempre son paliativos. Son enfermos que están muy avanzados. Casi al final importa poco qué tumor primitivo tenían o tienen, sino en qué estado están en el momento en el que aparece el COVID. Yo te diría que nosotros, vaya, mi servicio se ha querido hacer la diferencia entre
el enfermo que fallecía con COVID y el enfermo que fallecía de COVID. Y realmente nos han fallecido enfermos con COVID que eran paliativos o que estaban en situaciones muy terminales de su enfermedad. Entonces, yo no me atrevería a decir que hay una patología, un tumor concreto más susceptible que otro, sinceramente. Parecería que quizás los hematológicos son un poco más susceptibles que los tumores sólidos, pero la verdad es que no tengo la información como para decirlo. No sé vosotros, compañeros, qué opinan. Yo creo que un poco no es que el tener un cáncer te dé riesgo de infectarte por COVID. El riesgo de infectarte con COVID te da de estar con otra persona que tiene COVID. No lo coges más por tener un cáncer. Lo que sí, si tienes COVID y tienes mucha comorbilidad, entre ellas cáncer y tratamientos de cáncer y que estás inmunodeprimido y que además tienes, pues que estás en una mala situación, tu riesgo de complicaciones es mayor. O sea, no tanto el riesgo de infectarte, sino el riesgo de complicarte. A veces sí que sale la población oncológica como con un poquito más de riesgo de infectarse, pero probablemente es porque es población que sigue yendo a los hospitales, que no se ha podido, o sea, que sigue en contacto con ese ambiente médico que a veces también pues te da cierto riesgo, ¿no? O sea, que no es que tener cáncer de pulmón te predisponga a tener COVID, pero si tienes cáncer de pulmón y COVID, lo vas a llevar peor que si tienes solo COVID. No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco, lo que te da es riesgo de complicaciones, no tanto de infectarte. También a su vez a veces la gente que está enferma se ha protegido mucho y se ha contagiado menos, ¿no? O sea que realmente cómo evitar el COVID, pues está ya claro cómo se hace, ¿no? ¿Cómo veis el próximo año, los próximos 12 meses o más a futuro? ¿Cómo veis en el campo de la oncología? ¿Qué cambios puede haber? ¿Qué nuevos retos podamos tener? Bueno, pues empiezo yo. Bueno. Bueno, yo creo que ya Rafa lo ha comentado varias veces, pero estoy totalmente de acuerdo que hemos ganado algunas cosas, que alguna experiencia positiva hemos sacado en este año y la vamos a mantener en los que vienen, ¿no? Algunas maneras de trabajar. Es verdad que nos hemos dado cuenta de que ahora, pues yo qué sé, lo de lavarte las manos 100 veces, pues parece que a veces ha llegado el coronavirus para decírnoslo, pero bueno, lo deberíamos haber hecho igual ya antes, ¿no? O sea, cosas que hemos establecido como propias de esta pandemia, cuando quizá pues se deben hacer siempre, independientemente de con pandemia o sin pandemia, el manejo de estas tecnologías, que lo hemos mejorado, como hemos, pues no sé, un poco aprovechado nuestros recursos y montado cosas que queríamos montar y nunca pudimos, lo de poder conectarte desde casa, etcétera, y de repente se hizo rápidamente. Yo creo que eso va a persistir. Es verdad que yo creo que en su momento, cuando llegó marzo, pensábamos que esto iba a durar pocos meses. Y yo ahora creo que va a durar más, ¿no? Y que vamos a tener que convivir pues, con esta circunstancia. Espero que nos podamos quitar en algún momento nuestros disfraces estos de Darth Vader que llevamos, ¿no? Pero creo que vamos a continuar un poco, que la manera de trabajar sí que un poco pues, se va a establecer y muchos de los circuitos que hemos establecido en los hospitales pues se van a mantener, ¿no? Y yo creo que eso también en parte es positivo. Y otras cosas, sin embargo, espero que acaben ya. Nosotros, por ejemplo, no lo he comentado, pero teníamos grupos de cosas de ejercicio para pacientes, de cosas que hemos tenido que suspender y que espero que podamos recuperar. Incluso pues nuestra manera de hacer sesiones, el tener alumnos con nosotros de la Facultad de Medicina, etcétera. Todas esas cosas espero que las podamos recuperar, aunque también creo que todavía nos quedan unos cuantos meses por delante para poder hacerlo. Yo quiero ser optimista y espero que el año que viene nos quedemos con lo bueno y nos olvidemos de lo malo. O sea, espero que para el año después de verano estemos todos vacunados, por lo menos la gran mayoría de la población, que realmente sea efectiva, que nos olvidemos de los disfraces, como dice Ana, y que nos olvidemos de todo lo malo y que nos quedemos eso, con lo bueno, con lo bien que hemos reaccionado todos, yo creo, y lo bien que nos hemos adaptado, no solo facultativos, sino, bueno, todo el personal del hospital y los pacientes también. Y bueno, y me imagino que bueno, el hipofraccionamiento evidentemente llega para quedarse, formato cursos online también, el lavado de manos espero que también. Mira que no será por cursos de los hospitales de lavado de manos, y hasta ahora nada. Teníamos todos créditos y créditos de eso, pero bueno. Y el teletrabajo, pues espero que también, como dice Rafael, la teleconsulta, a lo mejor en las próstatas, en algunas próstatas se puede seguir haciendo, en otras no, pero el teletrabajo sí que se podría plantear también, por lo menos en oncología radioterápica, digo, o sea, al tener el VPN
ese día no te citas pacientes y realmente puedes planificar tus tratamientos en casa. Pero sinceramente espero que para el año, lo que tú decías, 2022 espero olvidarnos de todo esto. Y hacemos otro panel si queréis de cómo vivimos el 2021, pero el 22 no, por favor. Pero bueno. Bueno, no sé si me dejáis, yo casi, ya siguiendo con lo de Paula, pienso que no puedes ser oncólogo si no eres optimista. Y entonces, realmente creo que hay que verlo con optimismo. Seguramente cogeremos algunas cosas buenas de las que hemos dicho y quizás recuperaremos aquel café del Congreso que nos hace entrar en un ensayo clínico o que nos hace, pues, darle una plaza a aquel residente que te aconseja al jefe de que estos cafés a veces dan mucho de sí y creo que los hemos perdido, ¿no? Y yo que tengo una pequeña parte, pequeña, que es universitaria, pues los pobres estudiantes se pierden lo mejor de la universidad porque están todos cerrados en casa, supongo, haciendo las actividades, ¿no? Yo creo que será un medio, que de aquí adelante recuperaremos, seremos lo suficientemente listos para coger lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y dejar las mascarillas otra vez. No sé, este es mi punto de vista, ¿eh? Doctora Bejarano, ¿cómo lo ve usted? Y creo definitivamente que esto llegó para quedarse. Muchas cosas buenas nos ha traído, que ya mencionaron el resto de mis compañeros. Definitivamente esto es cuestión de adaptación. Y mire que en menos de un año nos hemos adaptado a la perfección. Yo creo que ha sido la presión. Bajo presión siempre se hace todo de algún modo correctamente. Entonces, pienso que nos irá bien. También quiero verlo de una forma positiva. Conforme han ido pasando los meses, nos hemos ido creando nuevas estrategias para operar, para dar quimioterapia, radioterapia, y creo que así va a ir fluyendo todo poco a poco hasta que en algún momento aprendamos a vivir con COVID-19 sin que nos afecte tanto. Doctor Moreno. De acuerdo con todos los colegas, dentro de lo malo, lo bueno, tomar lo que ha llegado, por lo menos desde el punto de vista de radioterapia, diferenciar lo que es teletrabajo de telemedicina, como decía el doctor Rafael, y bueno, profundizar en lo que tenemos que hacer, manteniendo las precauciones del lugar, pero sabiendo que podemos hacer el teletrabajo o delimitar, planificar desde casa sin necesidad de acercarnos al centro. Ya lo de telemedicina, por supuesto, con el paciente, pues tendría que ser un poco más delicado. Y tomar en cuenta que el hipofraccionamiento, lo que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, en mi opinión, coincido con la doctora Paula, pues eso llegó para quedarse, para mantenerse sabiendo que el resultado clínico es básicamente el mismo. O sea, que todos suscriben esa frase que me ha encantado del doctor Fuentes: no puedes ser oncólogo si no eres optimista. La verdad que es parte, obviamente, de la labor que hacen ustedes y que de verdad que se les agradece muchísimo. Paula, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si quieras añadir algo. Quiero añadir, nada, el agradecimiento a todos vosotros. Un auténtico placer haber pasado este rato con vosotros. Espero veros en persona y tomar un café, una caña o lo que sea. Y gracias a toda la audiencia por su atención. Es que no me está dando tiempo, estáis viendo todos el chat, pero no da tiempo a verlo todo. Pero bueno, y gracias al Xavier por haber organizado esto. Enhorabuena. Pues doctor Moreno, doctora Bejarano, doctora Peleteiro, doctor Fuentes y doctora López, como esperamos, la conversación ha sido extremadamente interesante y solo me queda agradecerles enormemente, de verdad, por compartir sus experiencias y conocimiento con todos los asistentes. Esperamos que toda esta información haya sido de interés y les recuerdo que en unos 10 días aproximadamente estará disponible la grabación de la sesión y habrá un informe de conclusiones y trabajo que distribuiremos como siempre. El Xavier está a su disposición, de verdad. Muchísimas gracias a todos, mucha salud y que pasen una excelente tarde.